Bienvenidos a Relatos y Sincronicidades. Mi nombre es Damián, gracias por estar ahí. Este domingo vamos a dar comienzo a una serie de videos que van a retratar por medio de los relatos de los interlocutores que vendrán las diferentes esquinas que conforman a un tema central de nuestros tiempos: la Tierra y nuestro impacto hacia ella. Señalaremos algunos de los nuevos horizontes que se presentan y las diferentes formas de vivir o planes de acción que el presente reclama y que el tiempo o futuro requerirá de forma contundente. Estén muy atentos al domingo que viene, ya que tendremos la oportunidad de tener con nosotros a un ingeniero físico que ha estado muy presente en los medios últimamente debido a un informe que ha redactado y ha presentado por medio del Observatorio de la Sostenibilidad, en el que expone cómo pretende reconstruir la economía por medio de una transformación ecológica, creando 1 millón de puestos de trabajo, dejando atrás el gran dilema medio ambiente versus economía. Hoy nos vamos a embarcar en la aventura de Edmundo y su llegada a la bioconstrucción o construcción sostenible. Una serie de circunstancias y búsqueda interior lo llevaron a comprometerse con la noble tarea de crear hogares y formar a otros para ello. Construir refugios hechos de materiales nobles, plagados de color y arte, aunque siempre fieles a un valor central: conservar la sintonía con el entorno en el que están emplazadas, para de esta manera reducir al mínimo el impacto que su construcción o ejecución conlleva. Por lo tanto, les animo, como siempre, a que escuchen con todos los sentidos. Finalmente estamos aquí. Gracias, Edmundo, por estar con nosotros. La verdad que estoy muy contento de que puedas compartir con nosotros y te agradezco. ¿Cómo estás, Damián? Bueno, le hago un saludo a todos los que siguen al canal. Tengo para contarles un poco de lo que es el mundo este que yo estoy viviendo y mi llegada a la bioconstrucción, y nos está alimentando mucho en la vida cotidiana. Bueno, la bioconstrucción, para el que no entiende o nunca ha escuchado la construcción natural, es un tipo de construcción, digamos, de una vivienda o un espacio, digamos, para un uso. Cualquiera de los usos. Esto es un tipo de construcción en la cual se invita a que el tipo de materiales o el tipo de finalidad tenga un impacto muy reducido y pequeño, digamos, en todo lo que es el medio ambiente. Entonces, por eso se llama bioconstrucción, porque si invitamos a la palabra bio, que está muy usada en muchos términos, pero bueno, y ayuda a entender de que viene de algo natural, viene de algo orgánico, viene de algo de, digamos, que ya fue hecho antes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros, digamos, aprendemos la bioconstrucción, aparece un mundo increíble que ahora les voy a contar. Entonces, mi llegada a la bioconstrucción empieza básicamente porque desde la infancia a mis padres les gustaba construir, tenía herramientas de madera, tenía un banco de trabajo, había un espacio. Entonces, todo eso de chico yo lo fui de alguna forma mamando o sintiendo o incorporando, pero todo eso lo redescubrí con mucho tiempo después. Entonces, una de las razones en la cual yo me vine aquí al norte, yo vivo en Jujuy, en el norte de Argentina, en una zona donde realmente es increíble, ya que tiene todos los climas. Bueno, la gente aquí es muy cálida. Y cuando llegué aquí, digamos, en el 2009, 2010, todavía no tenía idea tampoco de lo que era la bioconstrucción y tampoco tenía idea qué me gustaba hacer de mi vida, qué estaba buscando yo como finalidad de mi misión en la vida. Entonces, bueno, uno de los impulsos que me llevó, digamos, a descubrir esto fue que en el año 2010, 2011, si mal no recuerdo, se hace un taller en Uruguay sobre permacultura. Calculo que si más o menos entienden lo que es la bioconstrucción, van a entender más en profundidad lo que es la permacultura, ya que la bioconstrucción forma parte de este sistema de lo que es la permacultura, forma parte de todo este sistema. Entonces sucedió que a la llegada acá a Jujuy y todo este reconocimiento del lugar, habíamos comprado una tierra con unos amigos. Entonces, bueno, toda esta llegada fue de mucho descubrir, y resulta que en el año 2011 hay un curso de permacultura que se da en Uruguay. Entonces yo estaba buscando muchas preguntas en mi vida, o sea, qué pasaba con este sistema que realmente es vicioso. Hay muchas cosas que se me empezaron a preguntar
y yo sentía que la permacultura me iba a dar respuesta. Entonces me voy para Uruguay y en Uruguay hacemos un grupo grande, hacemos un curso de 12 días intenso de permacultura en Rocha. Y bueno, uno de esos días se ve la temática de bioconstrucción. Yo me acuerdo que ese día, cuando yo estaba, bueno, ya incorporado al grupo, aprendiendo un poco de la temática y demás, fue el día que más contento me puse, porque íbamos a ver algo que a mí dentro ya sabía que me iba a mover algunas fichas, ¿no? Que era la construcción. Entonces, bueno, vamos caminando hacia un espacio en un lugar muy bonito, esto es en las sierras de Rocha, nos vamos caminando en un campo largo, llegando a una casa que estaban haciendo de bioconstrucción que yo jamás había visto hasta ese momento. Y hay una particularidad cuando vas a una casa de una bioconstrucción que están en obra, es que se ve todos estos materiales, como hablar los troncos redondos, la tierra y la paja, o la arena y la piedra, ¿no? Se empieza a ver todo este mundo de materiales que ya te empieza de alguna forma a sacar una sonrisa, ¿viste? Porque me pasa hoy en día, hay mucha gente que viene a la obra y le despierta eso cuando ve la obra, empiezan a sonreír de la nada. Bueno, entonces esto fue un impacto grandísimo porque vimos como 3 o 4 horas, estuvimos en la obra aprendiendo un poco de técnicas, de qué se trataba, una introducción muy por arriba, fue muy por arriba. Pero en esa introducción por arriba yo creía que ya el curso ya lo había completado, ya que había hecho las 3 horas más importantes del curso. Y bueno, así quedamos en contacto con Daniel Smite, que era un profesor uruguayo de bioconstrucción que se dedica hace muchos años y de hecho fue una persona en la cual impulsó a la Universidad de Uruguay para lo que es la bioconstrucción, la Universidad del Estado, que no sucede en muchos lados. Y cuando llego aquí a Jujuy, entonces de vuelta se revolucionó un montón la idea de hacer un curso. Entonces se viene para aquí el Daniel, lo invitamos para que venga, lo invito para que venga, y se hace un curso de bioconstrucción en el año 2011-12 en el campo, este campo que contábamos recién. Esa fue la entrada, digamos, más concreta que te puedo decir, cómo llegué a eso, ¿no? Cómo fue tangible de ir a un taller y que de pronto pase un tiempo y ya estemos dando un curso. Y yo hasta ese entonces, más que nada, era improvisar, digamos. O sea, llegás a un nuevo sitio a vivir, en donde adquirís una propiedad con amigos, en donde están todos los elementos. Te alejás de esa propiedad, te inspirás con la formación con otra persona y volvés para utilizar todos los elementos y empezar este nuevo camino. ¿Y qué es exactamente la bioconstrucción? ¿Cuáles son los elementos que utiliza? ¿Cómo se podría más o menos definir? Supongamos que nosotros elegimos un predio donde vamos a construir nuestra casa, nuestro hogar, nuestro cobijo. Entonces lo que primero vamos a hacer es estudiar el lugar, sentirlo, el espacio. El espacio habla, tiene un clima, hay una temperatura en cierto lado del terreno. La bioconstrucción es cuando ya tenemos, analizado o podemos estudiar el lugar o reconocerlo, interpretarlo, esa es la palabra, interpretar el espacio. Entonces ahí recién empezamos a elegir qué vamos a hacer y qué elementos vamos a usar. Ante eso tenemos una lista inmensa de técnicas, de tipo de construcción, la cual nosotros podemos implementar en ese lugar. Entonces, depende de la técnica, depende de la zona también. Si es una zona húmeda, es una zona seca. Entonces, la segunda ya es saber qué técnica vamos a utilizar para nuestra casa. Y lo tercero, básico, es uno de los pilares, es saber qué materiales tenemos en el lugar que nosotros nos va a servir para no tener que traer de muy lejos los materiales que vamos a generar ahí, un espacio, una casa, por el impacto que genera o se entiende por llevarlo de un lugar a otro, un proceso, un material que se convierta, se embolse y se lleve a otro lugar. Todo eso es, una línea de lo que conocen un poco la huella de carbono grandísima. Entonces, ¿qué es lo que intentamos? Que todo lo que esté en la zona o en el lugar primero nos ayude a nosotros para poder construir, con lo que tenemos. Cuando no lo tenemos, no forma parte de nuestros materiales de la zona, bueno, podemos ir a buscarlo, podemos ir a comprarlo, obviamente, pero siempre pensando en eso, en esa forma también de cómo se va a traer, de dónde se va a ir a buscar, siempre tratando de ser consciente. ¿Qué vamos a tener de materiales normalmente en la bioconstrucción? Vamos a hablar de la tierra. La tierra es la Biblia de la bioconstrucción. No sé si la Biblia llamarlo, pero sería como el fundamento, porque la tierra vamos a tener un material tan noble que nosotros cuando vivimos dentro de un espacio construido con tierra, vamos a sentir como un espacio sano. ¿Por qué un espacio sano? ¿Qué es un espacio sano? Primero que
vamos a tener una humedad muy estable. Si nosotros estamos viviendo en una casa, es una de las primeras sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo es la humedad, qué niveles de humedad hay en la casa. Eso también tiene que ver con lo sano que está tu cuerpo, ¿no? Entonces, la tierra siempre nos va a mantener una estabilidad de un 20, 22, 25% de humedad. Eso es fantástico. Ya desde el vamos es una casa que te va a brindar a vos un espacio sano. Después es que no se queda atrás esta característica, muy térmico, uno de los materiales térmicos por excelencia. Tal es el caso que hoy en día ya, por ejemplo, hace poco me mandaba un amigo en Alemania que está restaurando una casa del 1800, 2000, principio del 900, y él está usando unas placas que podés comprar en la ferretería o no sé dónde, de barro, como si fuera un ladrillo gigante. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esta termicidad? Es que el espacio donde vos estés habitando no te entre ni el calor ni el frío. Eso es una termicidad, de que si afuera yo tengo... Es un aislante y no tiene inercia térmica, ¿verdad? ¿Ese es el concepto? Ese es el concepto. Bien. Pero también podemos generar de que una casa que esté mirando al norte, una pared en este caso en el hemisferio sur, que esté mirando al norte donde recibe sol todo el día, vamos a lograr de que si le da calor a una pared, la pueda devolver a la noche. Entonces puede llegar a tener también el trabajo de inercia térmica, depende de dónde se ponga. Eso es una de las características, la termicidad, la aislación y decíamos lo sano que es vivir por la humedad de cómo respira la casa. Bien, esos son entonces los fundamentos como has dicho. ¿Estas son técnicas que se han descubierto ahora o son de antaño? ¿Son tradiciones de antaño que regresan ahora debido a la situación mundial? ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Por qué la bioconstrucción? Porque la bioconstrucción es una puerta de entrada a lo que está sucediendo, primero ahora en este momento actual, pero también de lo que también sucedió hace mucho tiempo, que es esa búsqueda de volver a las técnicas ancestrales, antiguas, naturales. Siempre tenemos esa inercia de volver a eso. Y creo que es un ciclo de la vida. ¿Es una técnica ancestral entonces? Digamos que más que ancestral, lo primero donde nos cobijábamos era una cueva. Bien. Los antiguos, nuestros indígenas de acá de Argentina hacían casas enterradas en la tierra, cavaban. ¿Y qué es eso? Eso tenemos un concepto que se llama geotermia. En la geotermia tenemos una temperatura de que es de 16 grados más o menos. Cada vez que cavamos un metro para abajo va aumentando un grado. Entonces también tenemos un concepto ahí de que cómo llegaron ellos a entender, bueno, cómo llegaron, empezaron a cavar y se dieron cuenta de que estaba más caliente, o que si vivían cerca de una terma tenían más calor, o que si usaban piedra en cierto lugar. Entonces empezó a haber mucha prueba de error de cómo construíamos lo más cotidiano, digamos, que necesitamos es en la vida, todos los días, es tener nuestro espacio, nuestro hogar. Entonces creo que también es tan importante esto, porque si partimos de esa base, es nuestro espacio donde pasamos casi todas las horas del día. O sea, nosotros vamos a ir a trabajar, vamos a ir a comprar algo al kiosco, vamos a ir a un amigo, pero vamos a tener 10 horas o más horas del día viviendo en esa casa. Y si esa casa es una casa donde te invita a estar en un espacio no solamente sano, es acogedor, o cuando vos haces técnicas de tierra sentís realmente ese confort. Y después vamos a hablar de un espectro grandísimo de construcción, porque también hay mucho miedo de cómo se construye y ves una casa que no está terminada, entonces ves como desprolija una pared o ves una botella saliendo y no terminada con un pedazo de madera. Entonces, cuando empezamos a hablar de la bioconstrucción actual, no la de antes, sino la actual, empezamos a darnos cuenta de que si empezamos a trabajar también sobre las técnicas de revoques, de terminaciones, de trabajo en madera, y le damos ergonomía a la casa y todo eso, empieza a ser más que un espacio, sino un espacio donde querés estar habitándolo, querés estar ahí, querés estar en la cocina, querés estar en tu habitación. Y ahí entonces empieza, digamos, yo a entender, habitándolo, lo que es estar en una casa de bioconstrucción, o vivir, o construirla, o habitarlo. Yo me dedico hoy en día a construir casas para personas que quizás no tienen el incentivo de hacerlo o querer o tener la energía de construirla, ¿no? Pero si me preguntás, yo voy a siempre a favorecer o a incentivar a que cada uno haga su casa, así como yo empecé. O sea, si bien yo te conté que tenía algo de conocimiento porque mi padre usaba ciertas herramientas o algo en el taller, pudo haber no sabido eso y lo mismo hubiese aprendido. O sea, vos, de que está al lado, cualquiera puede construir, cualquiera. Tenemos habilidades con las manos, eso es muy fácil hacerlo, y después es una terapia, todos podemos llegar. Entonces, construirte tu propia casa para mí es un objetivo que todos podemos hacer, tenemos que hacer. Sí, pero
quizás de la mano de alguien que tiene tu capacidad de autoeficacia y que ya lo ha hecho, y vos impartís cursos, que ya hablaremos de eso. A mí hay un tema que me llama la atención, que es el tema, por un lado, hablaste de los beneficios, hablamos de los elementos que son primordialmente la tierra, pero deduzco que utilizás madera también, utilizan piedra. Se utiliza piedra sobre todo cuando se hacen cimientos, sobre cimientos o almacenes térmicos que necesitan captar calor y después devolverlo, o si tenemos que hacer un piso o una pared donde necesitamos que gane temperatura, también como decíamos recién, es posible usar la piedra. Hay muchas presentaciones, muchas formas de cómo viene la piedra, puede venir en laja, puede venir redonda, puede ser volcánica, liviana, pesada. Cada material empieza a profundizar, porque uno primero dice, bueno, veo la tierra, bueno, pero la tierra, si empezás a ahondar, tenés muchos tipos de tierra. Entonces, sí es verdad que es importante hacer una capacitación, entender de qué se trata, interpretar los materiales, como si yo voy a un lugar y veo una tierra me doy cuenta si es buena o no. Todo eso empezamos a afinar nuestros sentidos. Y cuando empezamos a afinar el sentido, después ya pasa de que te volvés canchero, pero canchero bien, digamos, ¿no? Que vas y decís, che, esta tierra me sirve, esto no, o agregale 2 de arena, no una, porque te va a quedar muy arcillosa y se va a partir. Entonces, bueno, eso es alucinante como empezás a interpretar. Hay algo que es muy, muy interesante, es que la arcilla es un tetraedro, o sea que es una figura geométrica, que cuando tetraedro se combina y se empieza a amasar o se le pone agua, empiezan a ligarse, es como si fuera una figura geométrica muy perfecta de 3 lados. Por eso es que la arcilla pega, porque como la forma es cuando vos la activás, la excitás y le pones agua, ahí es donde toma vida, digamos, así le decimos, toma vida la arcilla. Y cuando toma vida, empezás a la moldeás, ¿no? Y qué ironía eso, porque hoy en día ves las ollas de barro, los platos, y te das cuenta que de algo, como decías vos en la entrevista pasada, de una piedra sale una escultura, de las manos sale una casa o una vasija. Esa es la magia del barro. Y es tan antiguo como nosotros, o más. Mucho más. La mano de obra, digamos, el estigma que tiene toda la construcción moderna de obreros fuertes y cansados y pesados, ¿no? Mano de obra dura, fuerte. Acá me parece que cambia un poco la perspectiva, ¿no? Totalmente. Punto de que empezamos a encontrar, para irnos a un extremo, grupos de mujeres bioconstructoras que están construyendo de una forma impecable. Cuando no se trata de una fuerza masculina ni nada, ¿no? Sino es saber la técnica, es cómo trabajar en equipo, y si hay que hacer cosas pesadas, cómo trabajar en equipo sobre todo. Entonces, ese estigma se rompe totalmente. Personas jóvenes, niños, digamos, que a veces en la obra pueden ayudar, invita a todas las edades, digamos. Entonces, por un lado, hablamos de que la nobleza del material que se adapta, combinado con elementos de la propia naturaleza, de forma local, construido y manipulado por personas de cualquier tipo de rango que no necesitan tener una fuerza. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Bueno, necesitamos saber cómo se arma una estructura. ¿Qué pasa? Nosotros hablamos de algo que tiene mucha densidad de masa, mucho peso, está sobre nuestras cabezas lo que estamos armando. Necesitamos saber cómo se arma una estructura. Y así con todo, ¿no? Es una analogía si nosotros hablamos de cómo armar una estructura, desde cómo armarnos nosotros económicamente, cómo armarnos de nuestra alimentación. Cómo armar una estructura implica entender que es una estructura. Entonces, cuando vos decís que es una estructura, empezás a darte cuenta que hay muchos tipos de estructuras de cómo armar. Entonces, bueno, uno va a especificar y va a encontrar la más fina o más fácil de hacer, en este caso, para la construcción, ¿no? Hay un tipo de estructuras que se están usando mucho porque es simple de hacer, que se llama balas de paja o encofrado, ya que se usan las tablas de obra, esas tablas de 20 centímetros de ancho, 15 centímetros por una pulgada de espesor y el largo que querramos, con una máquina de cortar, un ingletador, una circular o un serrucho, y esas maderas, o ese tipo de sección de madera, más ciertas herramientas, como clavo, martillo, creador y demás, podemos hacer la casa. No necesitamos mucho más. Entonces ahí ya empezamos a darnos cuenta de que si usamos, por ejemplo, un diseño, nos evitamos mucho trabajo. Cómo hacer, por ejemplo, un diseño. Si vamos a plantear cómo hacer la casa de 2 pisos, cómo vamos a hacer para que esa estructura se sostenga con 2 pisos, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que tienen que ver con cálculos, que los cálculos los podemos hacer por
unos programas que te dicen, bueno, cuánto peso vamos a tener en metros cuadrados, o lo sacamos por experiencia también, ¿no? Como experiencia, yo me paro arriba de una tabla, 80 kilos, y piso y se rompe. Entonces me doy cuenta de que no tiene soporte, necesito una sección más grande. Ahí vamos viendo la experiencia de cada estructura. Y la importancia de un formador con experiencia que va a transmitir ese conocimiento. Desde luego es alentador que si uno tiene una tierra en donde tiene los materiales que están ahí mismo, eso ya reduciría bastante el coste, y eso es una cosa que me gustaría preguntarte también, y que se pueda generar una estructura prácticamente en familia, por lo que me comentás, o entre amigos, es muy alentador, porque hay muchas personas que se pueden plantear quizás hacerse su casa, cosa que para nuestra generación de hoy en día es prácticamente impensable. Por supuesto, y pensar de que hoy hacerse la casa es un sueño, porque bueno, antes existían créditos, la gente se animaba a hacer algún tipo de estructura pequeña, bueno, y hoy ya es imposible, económicamente hacerse la casa es imposible, de como se hacía antiguamente. Si pensamos en la bioconstrucción, ya se abren puertas de que sí es posible hacerla, de que sí es importante capacitarte mediante un taller o estudiar o convocar a un grupo que sepa, pero nunca hay que tener miedo de ser autodidacta. Cuando vos sos autodidacta y tenés algo de idea, entonces la experimentación vale mucho, ¿no? Tratándose también de tu casa y no es la casa ajena. Así que sí, hay que animarse porque muchos están haciendo hoy en día esto, mucha cantidad de gente y cada vez somos más. Primero por eso, porque es una casa apropiada para vivir por lo sano, por lo agradable que es, y segundo porque es imposible económicamente hoy. Entonces si vos te la podés autoconstruir o convocar un grupo, bien, entonces adelante porque es el futuro. Y como bioconstructor, si yo quiero que, digamos, no tengo tiempo, que también es una moneda que no abunda mucho, ¿no? Que también es un símbolo de riqueza. Yo soy una persona que no tengo tiempo y me gustaría tener una casa de bioconstrucción elegante, viendo tus fotos que ahora las vamos a exponer, están llenas de arte, esto que decís que se moldean con la mano, le dan todas siluetas muy artísticas, llenas de color, que son bellísimas. ¿Es caro pedirle a un bioconstructor que me construya la casa? ¿Es más barato o es...? Podemos decir de que hay grupos de trabajo, bioconstructoras o constructoras, que por ahí es un plantel de una cantidad grande de gente más profesionales. Probablemente van a ser bioconstructoras que van a tener un precio elevado. Yo creo que nunca va a superar el precio de lo que es el metro cuadrado de una construcción primera estándar, línea acá, ¿no? Pero puede llegar a estar más o menos parecido, digamos. Y después hay otro tipo de constructores que lo hacen más económico, pero bueno, nunca tanto, porque cuando hablamos de una casa, no solamente construir la casa, hablamos de hacer un espacio que sea, como decíamos recién, la permacultura, que tenga un inicio, un ciclo, y ese final empieza a ser un inicio. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos desechos de aguas grises o desechos de aguas negras, voy a ir con un ejemplo muy básico, la gente antes no se preguntaba qué pasaba con el pozo ciego, dónde iba, era un pozo ciego, totalmente ciego, la palabra te lo dice, nadie lo veía. En cambio, si empezamos a usar biodigestores o tratamientos de cámara Ohm o fitoterrestre, empezamos a darnos cuenta de que hay una descomposición ahí de aeróbico, anaeróbico, y empezamos a alimentar un cierto lugar de riego. Entonces ya empieza a ser un uso consciente. A eso quiero llegar, a esa plataforma de los usos conscientes de las cosas que suceden a los alrededores de la casa, no solamente la casa. Entonces ese es un ejemplo. Todo un proyecto en conjunto, digamos. Exactamente. Por ejemplo, si usamos energía, la energía de dónde la vamos a traer, si vamos a tener un río cerca, si vamos a tener la red cerca o si tenemos una exposición de sol buena para que sea. Entonces ya empezamos a entender de cómo se alimenta esa casa y de qué forma. Entonces es un ser vivo, es lo mismo, cómo se alimenta, los desechos, cómo respira, cómo se ventila. Por ejemplo, las ventilaciones de la casa son sumamente importantes, ya que no vamos a tener aire acondicionado porque no queremos máquinas que consuman más. Vamos a intentar hacerlo con lo que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, la zona sur, que es la fresca, en España es al revés, la zona norte, ese oxígeno lleno de frescor, ¿cómo vamos a hacer que nos impacte dentro de la casa? Entonces vamos a generar movimientos, circuitos, laberintos de aire para que pasen, se crucen. Entonces vamos a hacer que respire la casa, ¿no? Se pueda
alimentar del aire. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede llegar a ser un huerto. La zona norte, acá en Argentina, en el norte, en la zona norte tenemos mucha exposición de sol. Entonces, si nosotros ponemos un invernadero y además tenemos nuestro huerto, el invernadero nos va a dar aire caliente para el invierno, pero también nos va a dar alimento. Y así una serie de combinaciones que son larguísimas y complejas también, porque uno no se da cuenta hasta que empezás a experimentarlo, porque vos vas a un curso, te dicen, lo anotás, lo lees, pero cuando lo estás viviendo en tu casa decís, ¿qué hago con este desecho? ¿Qué pasa con el compost? ¿Qué pasa con el aire caliente? Ahí te empezás a dar cuenta de todo lo vivo que es la casa. Que no sucede con las otras casas convencionales, porque básicamente vas a tener un circuito muy cerrado y chico, entonces no, es como que no acoplás, como en Avatar, no acoplás con la casa. Me gusta esa forma de la copia. De vincular. Sí. Te entiendo. Bien. ¿Por qué el cemento no? Bueno, yo cambiaría la pregunta, no diría por qué el cemento no, porque no hay que negarlo el cemento, yo lo incorporo. Pero lo incorporo como un material más. Por ejemplo, si yo necesito cola para pegar madera o necesito electrodos para soldar los herrajes de los anclajes de las columnas, también voy a necesitar cemento para fijar las piedras del encadenado. Es un elemento más, tiene que estar ese elemento más, hay que usarlo, pero que no sea el porcentaje mayor. Porque ya ahí empezamos a introducir a la obra esta que estábamos diciendo, carbono. O sea, toda esta huella, todo de cómo llegó eso acá, o el impacto que va a generar, o lo que yo consumí. Entonces le vamos a usar lo justo y necesario. Compramos una bolsa primero, lo usamos, si nos falta compramos una más, no vamos a comprar 10 de una, como hacen acá que compran 20 bolsas de cemento. Y entonces, bueno, eso es importante, saber que el cemento es arcilla a una gran temperatura, cocida, con, creo que es aluminio o óxido de aluminio o algo que se le agrega que podría darte técnicamente bien, que hace que se endurezca, por eso el color verde. Entonces, si vamos a interpretar eso, es muy importante lo que estoy diciendo, porque ¿qué es el cemento? Es una truchada de la arcilla. La palabra truchada, no sé si ustedes la entienden, pero es la segunda cara de la arcilla. O sea que es un elemento que tuvo que pasar por un proceso que la arcilla no lo pasó, es cruda, ¿no? Es como comer una verdura cruda en vez de cocerla. Entonces, bueno, ese es el cemento, es un material interesante usarlo para ciertas cosas porque endurece, no es hidrófugo, todo el mundo cree que si le pones cemento a la base se va a evitar la humedad, es lo peor, siempre va a subir humedad. Ahí se usan ciertos hidrófugos para que el cemento quede realmente, ¿no? Con esa condición. Entonces, bueno, es usarlo para ciertas medidas, para ciertas cosas, vuelvo a reiterar. Bien. Y ahora como formador, estás organizando cursos en la zona donde estás, en el norte de Argentina, en Jujuy. ¿Son formaciones que duran cuánto tiempo, Edmundo? Bueno, las formaciones que ahora vamos a plantear en diciembre, que son 4 días de un intensivo, que lo que intentamos es bañarnos justamente en este concepto. Una introducción, no vamos a llegar y en 4 días vamos a ir a hacernos la casa, pero lo que queremos hacer es que uno se bañe en esos conceptos, que interprete los conceptos, interprete los materiales, interprete las herramientas, cómo se manejan las herramientas, cómo es el uso de un serrucho, de cómo es el uso de un destornillador, cómo es el serrucho de una máquina, el uso, digo. Cómo vamos a, por ejemplo, a manejar tiempos de la obra, cómo vamos a utilizar, bueno, esa técnica. Vamos a intentar de unir grupalmente también y con división de trabajo. Entonces vamos a aprender a trabajar en grupos, que es sumamente importante. Entonces, bueno, esa formación lo que invitamos es que justamente es una invitación para que uno entre en el mundo, se bañe en el mundo y empieza a entender, porque, a ver, como me pasó a mí, que estuve un día y solamente fueron 3 horas y me quedé tan conectado con eso, hay mucha gente que está pidiendo gente que los pueda formar o que simplemente los introduzca, porque por ello no voy a ser ni un maestro ni un guía. Para es una primera toma de contacto. Exactamente, para eso son los talleres, para iniciarse. Después hay cursos, que son más intensivos, digo. Este no va a ser el caso. En este taller que va a ser en diciembre, aquí en Yala, Jujuy, Argentina, va por ese lado. Y además resulta congruente con todo lo que estamos viviendo, puesto que acá, por ejemplo, en España, a raíz de todo este confinamiento, muchísimas masas de personas se fueron de la ciudad y se desplazaron
hacia los diferentes pueblos, hacia las casas de campo. Con el tema de teletrabajo se están planteando quizás el no tener que vivir más en una ciudad. Se están empezando a considerar, y sin contar con todo el mundo del cambio climático y lo necesario que va a ser que las personas volvamos a tomar contacto con lo natural, ¿no? Con la naturaleza. Por lo tanto, lo veo extremadamente conectado o alineado a tu proyecto, a tu propósito, con lo que se viene un poco. Es necesario que haya gente como vos que esté formando a las personas para que aprendan a hacer su casa en un entorno de naturaleza, en comunión con la naturaleza y en sintonía con el espacio que puedan estar. Es algo maravilloso. Eso está pasando en España y acá, está pasando en todos lados está sucediendo. Es tan palpable como lo decís, ya que en mi experiencia, cuando quisimos hacer el curso en marzo, que no se dio porque se inició la pandemia, si bien había gente interesada que ya se había anotado y demás, pasada la pandemia, pues todavía estamos en ella, pero digamos entrando en el verano, donde se empiezan a permitir más cosas, hay mucha gente que está consultando de otra forma y se está acercando de otra forma, con esa intención que vos decís. Ya concretamente de hacerse la casa o irse a juntarse con un grupo o hacer una comunidad. Y yo creo que, si bien es delicado todo eso, pero lo más importante es qué empieza a pasar. Lo más concreto es qué empieza a pasar. Es que el común denominador de mucha gente que antes no le vibraba eso, ahora le empieza a vibrar. Que ni le vibraba ni le parecía algo cercano, veían barro y se asustaban. Ahora empieza, por empatía, empezamos a contagiarnos. Entonces, muchos motores de personas de decir vamos a salir, vamos a ir a otro lado, vamos a juntarnos, más allá de que eso termine en algo positivo o frustrante o lo que sea, tiene que suceder. Tenemos que salir a esa búsqueda. Y está sucediendo, digamos, esto no lo digo yo ni vos, está sucediendo. Sí, evidentemente hay una llamada al retorno a lo esencial, a lo más básico. Y evidentemente las tradiciones están empezando a tirar, ¿no? Nunca nos habíamos desligado de la naturaleza, tanto como lo hemos vivido en nuestra generación y quizás la generación de nuestros padres. Nuestros abuelos no, nuestros abuelos sí que nacieron en entornos mucho más rurales o más conectados con la tierra, pero tanto la generación de nuestros padres como la nuestra vivieron un alejamiento y quizás seamos nosotros los que yo tengo la visión de que somos nuestra generación la que agarra de la mano a nuestros hijos y los lleva de vuelta, ¿no? Como esos procesos migratorios que van y vuelven, pues nosotros me parece que vamos a ser los que vamos a transportar a nuestros hijos o a invitar a su nueva vida, que va a ser Y creo que está pasando algo rápido. Esto quizás antes pasaban en 3 generaciones, ahora está haciendo en una. Se está intensificando. Y eso es también un llamado, yo creo que es una transición, no es a dejar el departamento y irse a una finca sin celular y sin laptop. No, porque hay mucha gente que sigue muy conectada a eso. Pero qué bueno es por lo menos seguir conectado con el celular, sigamos en todo este mundo, en la virtualidad, pero poder estar, que salimos de acá y estamos en nuestro huerto, estamos en el río, estamos conectados, porque si no existe esa conexión, empieza creo que un vacío grande, ¿no? Un vacío grande de solamente sentir lo que no es tangible, ¿no? Sí, yo creo que si no existe eso, existe el mundo virtual, en donde me pongo vivo en un entorno que no me agrada, gris, en un búnker gigante, para arriba, y ahí es cuando me pongo las gafas de realidad virtual y me empiezo a meter en mundos de fantasía que no existen, porque en el fondo donde vivo no me gusta. Yo creo que cuando uno abre la puerta y se encuentra en un bosque de árboles, con pájaros y con la simpleza de la vida, con el tiempo más despacio, me evoca un poco eso. Exacto. Y bueno, eso es una transición, decime. Es una transición, efectivamente. Estamos en un momento de gran transición, sí. Me imagino que esto para muchos va a ser algo nuevo y quizás quieran hacerte preguntas, quieran comentarte o inclusive querer hacer alguna formación contigo. Entonces, si te parece bien, voy a poner tus datos en la descripción para que puedan comentarte y ponerse en línea directa contigo. ¿Te parece bien? Perfecto, de cualquier parte del mundo, siempre encantado de recibir. De hecho, hacemos asesoría online, hago de alguna forma. Estamos llevando ahora un proyecto cerca acá en Jujuy, también lo estamos haciendo vía Zoom. Y vos decís, pero ¿cómo podés construir una casa vía Zoom?
Bueno, se puede. Se puede, yo creo, y cuando esté hecho ahí daremos el resultado, o por lo menos gran parte. Consultas, todo se puede hacer, no hay ningún problema. Obviamente los tiempos, como decís, se acortan, pero cuando hay consultas concisas o algo preciso y cuando se hace una pregunta que sea lo más concreto posible, de concreto de barro, no concreto de cemento, ahí es cuando entonces podemos responder fácilmente. Bueno, agradecer por el entorno que te dio tu padre, que te inspiró sin darte cuenta, agradecer por ese viaje que hiciste a Uruguay, que te terminó de consolidar, y agradecerte por hoy dedicarte a lo que te dedicas, que me parece noble y me parece una tarea que realmente es muy especial, el enseñarles a otros a construir su propia casa. Así que muchísimas gracias por tu relato y espero que muchas personas que se inspiren tomen contacto y se animen. Bueno, muchas gracias a vos por tomarte el tiempo también de poder transmitirlo, este relato y los otros relatos que estás haciendo, porque también creo que es más que importante de que alguien se pueda expresar y contar, y además que el otro que esté ahí le llegue la experiencia y diga, le despierte las ganas de contar también lo suyo, o entre todos contarnos lo que nos está pasando. Entonces, bueno, gracias a vos por el tiempo y por tener ese canal. Gracias, Edmundo. Bueno, que tengan buenas tardes por allá. Los esperamos por acá por Jujuy. Gracias, Edmundo. Tu herramienta de trabajo y el color y cariño que se pueden apreciar en tus obras realmente inspira. Te felicito. Espero puedas acercar tu talento y tu entusiasmo a muchos más. La vuelta a la naturaleza, el poder construir tu propio techo con tus propias manos, la posibilidad de hacerlo con tu familia, con tus hijos, el permitírtelo sin transformarlo en una deuda eterna, una idea bastante ajena hasta ahora para la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? Cuánta belleza en algo tan básico. Paradójicamente, Jesús decía, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Te dejo en la descripción los datos de contacto de Edmundo por si quieres aplicar a sus cursos o hacerle cualquier consulta. ¿Tú qué piensas de estos sistemas alternativos de construcción? ¿Los conocías? Déjamelo saber en los comentarios. Como bien puedes ver, este canal expone cualquier historia de vida que tú busques compartir con los demás. Si quieres hacerlo, te dejo los detalles en la descripción. Anímate a contarnos de ti. Gracias.